Quisiera compartir con ustedes un tema que básicamente tiene que ver con la vida, de cuán seria es la vida y con cuánta sensatez debemos tomar la vida. Creo que como cristianos debemos abordar temas muy prácticos al respecto, porque en definitiva nos afectan a todos. Para nadie es desconocido que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos críticos, y en la antigüedad por lo regular, en esos tiempos difíciles, tiempos de crisis, Dios levantaba profetas para dirigir al pueblo, ¿verdad? Guiarle en medio de la decadencia a salir de ahí y buscar a Dios, volverse a Dios. Cuando las instituciones normales que tenían el deber de llevar a la sociedad hacia adelante empezaban a fracasar, a fallar, entonces Dios en su gran misericordia levantaba un profeta para ver si el pueblo aún tenía oídos para reaccionar a su mensaje. Cuando las instituciones normales que tenían el deber de llevar a la sociedad adelante empezaban a fallar, entonces Dios en su gran misericordia levantaba a un profeta para ver si el pueblo aún tenía, ¿no es cierto?, esa capacidad, esa sensibilidad espiritual de escuchar lo que Dios estaba hablando. Venía el profeta y lo primero que hacía era un diagnóstico de la realidad del momento. Hablaba de los desvíos y de los desvaríos en diferentes materias, materias sociales, materias morales, religiosas, políticas, espirituales. Era como si Dios, por medio del profeta, les estuviera diciendo, bueno, claramente como sociedad estamos teniendo problemas en esta área, en esta otra, en aquella, por aquí vamos mal. Ahora, la misión que tenía el profeta de parte de Dios no era solo diagnosticar, sino mostrar las consecuencias de esto y, por cierto, llamar al arrepentimiento para ser librados de estas consecuencias nefastas. Y pensando en esto, quisiera que leamos de la Escritura el libro del profeta Jeremías en el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, porque creo que Dios tiene algo importante para decirnos también a nosotros en este tiempo. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Claramente los fundamentos de Israel se estaban corroyendo en ese momento. La decadencia era evidente. Entonces Dios levanta a Jeremías como su vocero, su profeta, y por medio de este profeta llama al pueblo a recorrer la ciudad, las calles, las plazas. ¿Y cuál era el objetivo de dicha acción? Bueno, pulsar la realidad. Preguntarse dónde estamos parados realmente como sociedad. Las plazas eran lugares de reunión, de discusión. Era el lugar público por excelencia en aquel tiempo, y las calles, por cierto, todos sabemos, es donde la gente se mueve normalmente. Entonces, el objetivo de recorrer esos lugares era, veamos qué es lo que está pasando, cómo estamos
en el plano social, en el plano político, en el plano moral, religioso, espiritual, etc. Y para eso era necesario mirar hacia afuera. Recordemos que aquel tiempo no había ni radio, ni televisión, ni había internet, por tanto, había que salir a observar lo que pasaba yendo precisamente a donde se reunía la gente, qué es lo que comentaba la gente, y el lugar de información era la plaza, básicamente. Quiere decir que ir a la plaza aquel tiempo era como encender la televisión o escuchar la radio o navegar por internet para nosotros el día de hoy. Y el profeta dice, miren, observen lo que está sucediendo en la sociedad, recorran la ciudad, tómenle el pulso a la sociedad. Y siempre es interesante mirar la realidad y observar qué es lo que está pasando. Creo que es de suma importancia saber objetivamente qué es lo que pasa en nuestra sociedad, cuál es la realidad que nos rodea. El profeta va en busca de una realidad objetiva. ¿Y qué es lo que encuentra? Él dice, ¿ven ustedes lo mismo que yo? Porque yo veo esto. Yo veo a un pueblo que dice invocar a Dios, pero juran falsamente. Quiere decir que no viven lo que dicen creer. Dicen una cosa y hay otra, hacen otra. Hablan mucho de ética, de moral, pero en la práctica hacen todo lo contrario. Entonces, dice Jeremías, lo que yo veo en esta sociedad es una contradicción permanente, porque están todo el día hablando de Dios, alabando a Dios, pero con sus actos, con sus juramentos, están negando lo que dicen, lo que hacen. Y esta es la contradicción que yo veo en esta sociedad. Veo una disociación, porque con la boca dicen algo, pero con sus acciones lo desmienten. Y esta situación, por cierto, trajo consecuencias. No quisieron ellos volverse al consejo de Dios. Y dice Jeremías, los azotaste, pero no les dolió. Los consumiste, pero no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Está diciendo que a pesar del juicio que Dios había enviado, ellos no entendieron. No supieron leer lo que Dios les estaba enviando. Siguieron por el mismo camino. No quisieron convertirse de su mal camino, y entonces saca una conclusión alarmante el profeta cuando dice, esto pasa porque son pobres moralmente hablando, porque han enloquecido, porque no conocen el camino del Señor, porque no logran discernir el juicio de Dios. Y luego dice, voy a ir a los grandes y les hablaré. ¿Y quiénes eran los grandes? Cuando el profeta habla de los grandes, se refiere a los que estaban en el templo, a los que conocían a Dios y enseñaban su palabra, a los que se supone eran espirituales. Estos eran los grandes, los que gobernaban también, que conocían la ley de Dios y que conocían los juicios de Dios. Pero resulta, dice Jeremías, que cuando fui a los grandes, me di cuenta de que ellos también quebraron el yugo, que ellos también rompieron las coyundas. Es decir, ellos tampoco vivían en consecuencia a lo que decían creer y profesar. Entonces se encuentra un problema aún mayor en la sociedad, porque claro, uno puede esperar que la gente ignorante de la Biblia y de Dios vivan así, que blasfemen, que descuiden su vida espiritual. Pero resulta que los grandes, entre comillas, aquellos que no son ignorantes, aquellos que saben de Dios y de su palabra, ellos también rompieron el yugo, también se alejaron de lo establecido por Dios. También desataron las coyundas. Terrible. Terrible es cuando los grandes
Las eminencias que deben dar consejo y marcar el camino también caen en contradicción, también caen en la frivolidad de moralidad y espiritualidad. Dice el profeta que quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Imagino que todos saben lo que es un yugo, un instrumento para unir dos animales de carga, de tiro, para que ambos tiren hacia el mismo lado. Bueno, un yugo quebrado significa que cada uno se va por su lado. Y las coyundas eran las correas con las que se uncía a los animales. Bueno, si se rompen las coyundas, significa que no hay dirección. Significa que no hay disciplina. Quiere decir que rompieron sus obligaciones, rompieron sus deberes, quebrantaron sus compromisos. Lo que Jeremías vio en la gente común, esperaba no verlo en la gente espiritual, madura, más encumbrada. Pero resulta que cuando llegó a ellos, se encontró que estos actuaban exactamente igual a los demás. Y los demás lo hacían probablemente por falta de conocimiento, por ignorancia, pero esta gente que él llama la gente grande, lo hacían con conocimiento, y en ambos grupos hay una contradicción permanente. Entonces, la reflexión que trae el profeta es la siguiente: tenemos que empezar por arreglar esto. Tenemos que empezar a generar cambios profundos, porque los que conocen a Dios no pueden vivir en contradicción, no pueden. Un cristiano no puede vivir en contradicción. Puede ser que la persona que no conoce al Señor, que no profesa la fe en Cristo, tenga todas estas contradicciones, pero no puede ser que el pueblo de Dios caiga también en esto. Y es precisamente de esto que quisiera hablarles en esta ocasión. Nosotros sabemos que estamos en una sociedad que se caracteriza por la decadencia moral y la decadencia espiritual, por la corrupción. Hay una corrupción generalizada y nada de esto debe asombrarnos. Dios nos invita a mirar lo que pasa por las calles y por las plazas, es decir, a mirar hacia afuera, y al hacerlo poder sacar un análisis, examinar lo que está ocurriendo. Cuando nosotros miramos hacia afuera, ¿qué es lo que vemos? Vemos corrupción, vemos inseguridad en la gente, vemos tragedia, pobreza, violencia. Es todo el panorama que desgraciadamente vemos permanentemente. Todos estos problemas son la consecuencia de una quiebra moral y espiritual, de una forma de frivolizar la vida, sí, porque en el fondo lo que pasó es que como sociedad empezamos a frivolizar la vida. Es decir, no nos hemos tomado la vida en serio. Y al no tomar la vida en serio, surgen problemas y sus lamentables consecuencias. Vivimos en una sociedad que no acepta los deberes, que no asume obligaciones ni compromisos. Hoy por hoy todo es derecho, pero los deberes no los vemos por ningún lado. Vivimos en una sociedad que no le gusta tener grandes compromisos, que no quieren asumir deberes, y dentro de todo eso se espera de los cristianos que sean diferentes, que no formemos parte de la corrupción, que no formemos parte de la inmoralidad, que nos hagamos cargo de nuestras obligaciones, de nuestros deberes, que nos hagamos cargo de nuestros compromisos. Es decir, que como cristianos asumamos la vida con seriedad, con responsabilidad. Que no caigamos en la frivolidad que hay allá afuera, en la irresponsabilidad que vemos todo el tiempo, sino que nos tomemos la vida en serio, porque la vida, estimados, es seria, tiene consistencia. Y Jeremías señala un hecho lamentable, que quienes saben que en la vida hay deberes, hay obligaciones y responsabilidades, no los están asumiendo, no están luchando contra la frivolidad,
No están dando una batalla contra este estilo de vida ligero, insustancial. Una persona frívola es prácticamente la persona que no toma la vida en serio, que no ha logrado madurar como persona, que no ha logrado entender la dimensión de la seriedad de la vida. Y es la frivolidad la que está erosionando precisamente las bases de nuestra sociedad. Yo no sé cuántos saben lo que es una erosión, pero una erosión es cuando el viento golpea contra las montañas y pasa los años hasta que en un momento determinado se comienzan a ver las grietas que va dejando el viento contra la montaña. El mar también es un factor de erosión que carcome las costas con su ir y venir. Y la erosión que ha provocado la inmoralidad, la erosión que ha provocado la falta de espiritualidad en la sociedad, poco a poco han ido erosionando también a la familia, por ejemplo, como institución divinamente establecida, porque se le ha quitado la sacralidad al pacto matrimonial. Hoy por hoy se propician las uniones temporales, las relaciones prematrimoniales, y todas estas cosas van erosionando la familia, va golpeando contra la familia. Se erosiona la sexualidad, la aceptación de la homosexualidad, la difusión del travestismo, la pornografía, la legalización de la prostitución, la promoción del aborto libre. Todas estas cosas son erosiones que está sufriendo día a día nuestra sociedad. Ahora, esto que quizá vimos o escuchamos ciertos atisbos hace 20 o 30 años atrás, desgraciadamente lo vemos hoy de una manera tan tangible, tan corriente. La vemos mientras caminamos por las calles de nuestra ciudad. Es decir, cada vez la erosión ha llegado más adentro de la sociedad, tanto que el día de hoy hasta el lenguaje se ha visto afectado por todo esto. O sea, aún el lenguaje está siendo erosionado. ¿Se ha fijado que las nuevas generaciones cada vez usan menos palabras para comunicarse? Se calcula que están usando alrededor de 300 palabras y con eso se están manejando. Y esto, por supuesto, que es muy lamentable. Hace décadas atrás había palabras que no podíamos usar estando en familia porque eran palabras groseras. Algunas ni siquiera en nuestro grupo de amigos, menos con nuestros vecinos, porque eran palabras groseras, palabras sucias, ¿verdad? Pero resulta que el día de hoy usted enciende su televisor y en cualquier momento las escucha como si se tratara de algo normal. Y por supuesto todo eso va erosionando el lenguaje, va erosionando la comunicación, y el lenguaje es muy importante para una sociedad. ¿Por qué? Porque el lenguaje marca niveles también. No creamos que las palabras se las lleva el viento, no, no, no. Las palabras van erosionando también a una sociedad, porque cuando yo escucho una palabrota, claro, eso despierta sensaciones en mí, eso me afecta. Son malas palabras que justamente despiertan ideas, pensamientos y sensaciones que son negativas para la persona. Pero el lenguaje se ha erosionado y hoy sufrimos las consecuencias como sociedad. Ahora, si seguimos en esta reflexión de qué cosas más se ha ido erosionando, podríamos mencionar muchas cosas más. La autoridad, por ejemplo, también se ha erosionado. Gobernantes corruptos, legisladores mafiosos, jueces degradados y que siguen sentados en sus sillones sin ningún problema. Hoy, cuando todo se conoce, porque la información es tanta, le conocemos la vida prácticamente a cada autoridad y muchas de esas vidas son degradantes. Pero resulta que ahí están, y están rigiendo y están tomando decisiones por todo un país. Se ha instalado una verdadera escuela de frivolidad y los medios de comunicación son los portadores de todo esto, los principales promotores de toda esta inmoralidad.
Pareciera que tener normas es algo pasado de moda el tiempo que vivimos. Y entonces nos muestran las vidas de la famosa farándula, que es muy distinta a la vida de un artista. Porque la farándula es esa parte viscosa del espectáculo donde la persona de quien se habla no tiene talento, y como no tiene talento tiene que recurrir al escándalo para alcanzar un poco de éxito. Tienen vidas realmente degradadas, deprimentes, y sin embargo las exhiben. Y todo eso llega a la gente, y todo eso se instala también en el imaginario colectivo como una cosa normal. Tenemos la violencia como una opción de vida. Hoy en día se mata a la otra persona por nada prácticamente. Ya no se puede vivir en paz, porque en cualquier momento uno puede ser víctima de un asalto, de un robo, de un atentado. Entonces no se puede vivir en paz. Y la televisión, que es el gigante de la comunicación, va promoviendo todo esto. Promueve la violencia también. Se promueven indirectamente toda clase de vicios. Hoy nos asombramos por la drogadicción y decimos cómo ha crecido esto. Y nos lamentamos porque junto a la droga resulta que aparecieron los sicarios y la violencia. Y entonces nos tomamos la cabeza y decimos, ¿cómo fue que llegamos a esto? Pero los mismos que hoy rasgan vestiduras eran los que promocionaban la droga hace algunos años atrás. Se normalizaron las cosas. Todavía recuerdo a alguien hace 10 o 15 años atrás que decía, yo no le puedo prohibir a mi hijo que consuma marihuana. Y estoy hablando de alguien importante en la sociedad. Hoy sufrimos las consecuencias, porque después de promover y mirar para otro lado, vino la violencia y se instaló. Ahora nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué pasó? Si hubiésemos abierto mejor los ojos, no estaríamos lamentando la violencia y la inseguridad de la sociedad en que vivimos. Si tan solo hubiésemos abierto las escrituras para ver cómo ellas nos daban palabras de prevención. Sin embargo, nos fuimos alejando poco a poco de los valores bíblicos, de los valores cristianos. Muchos padres cristianos jamás confrontaron a sus hijos con la fe. Pensaron que siempre iban a ser niños y ahora lo ven grandes, viviendo sus vidas al ritmo del infierno. ¿Acaso nunca leyeron lo que dice Pablo en Gálatas 6:7 cuando dice, no os engañéis? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy estamos viendo esa cosecha. Hay mucho desaliento. Los padres ya no hayan a quién culpar. A los medios, que la escuela, que no sabe contener a los niños, a los jóvenes, que la iglesia que nos está educando, etcétera, etcétera. Pero yo creo que acá tenemos que empezar a pensar que el problema más grave que tenemos es lo que está pasando en esta institución llamada familia. Allí es donde debemos empezar. Allí es donde está el nudo del problema. Que como familia, padres, hijos, abuelos, tenemos una responsabilidad solemne que no estamos cumpliendo en este momento. Y así como nos está cumpliendo afuera, tampoco se está cumpliendo adentro en la iglesia muchas veces. Fíjense ustedes que cuando en el Antiguo Testamento Dios habla de esto, dice que puso una ley en Israel, porque el Antiguo Testamento está referido a Israel, de que los padres notificasen a sus hijos acerca de la ley, de la voluntad de Dios. Es decir, son los padres los que tienen la responsabilidad de educar. No es ni la escuela, ni la iglesia, ni el Estado, sino los padres los que tienen la responsabilidad moral y espiritual sobre la formación de sus hijos. En otras palabras, es la familia la que tiene esta responsabilidad. ¿Para qué encomendó esto Dios? Para la generación que venga y los hijos que nazcan conozcan lo que Dios dice en su palabra. Está hablando de una transmisión de valores que se da a través de la familia. Esta ley fue dada para que los hijos
sean formados en el temor de Dios y ellos a su vez formen a sus propios hijos. Es decir, que hay una cadena de formación espiritual y una cadena de formación de valores. Cuando aparece esta cadena de formación de valores, los medios no pueden hacer nada, porque no hay nada más fuerte que la familia, que el hogar, que la educación en las cuatro paredes. El Nuevo Testamento exhorta lo mismo, allí en Efesios 6:4, cuando dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Quiere decir que la función de los padres es educar eminentemente, poner los límites, vigilar el desarrollo de los hijos, acompañarlos en sus problemas, auxiliarlos en sus necesidades, y esto no es delegable. Y si la sociedad está como está el día de hoy, es porque esto, que es tan básico, no se ha cumplido. Y como dice el profeta Jeremías, miremos hacia afuera, pero también miremos hacia adentro. Miremos dentro de la iglesia, miremos dentro del hogar. No miremos solo lo que pasa afuera, porque uno entiende que la sociedad perdida no cumple con estas responsabilidades. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros, como padres cristianos, estamos cumpliendo con esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Si estamos tomando las medidas para poner en ejercicio esto que está escrito en la Santa Escritura. El padre, y me refiero al varón de la casa, al progenitor, tiene el solemne deber de atender la necesidad espiritual de su familia, como lo hacía el sacerdote o los patriarcas de la antigüedad. Ellos velaban por la integridad moral y espiritual de sus hijos. Le enseñaban cómo debían manejar su vida espiritual. No es responsabilidad solo de la madre. El padre también debe tomar esta responsabilidad como un llamado solemne de parte de Dios. En la palabra de Dios se designa al padre como la presencia fundamental de la educación de los hijos. Y desgraciadamente, esta es una de las fallas que está teniendo nuestra sociedad. No hemos tomado la vida con seriedad, entonces hay padres que están ausentes de la educación de sus hijos porque la delegaron a la escuela. Pagaron un buen colegio y creen que porque hicieron eso, entonces están educando a sus hijos y se olvidan de la tarea indelegable que Dios le encomendó, que es la formación de sus hijos en los aspectos de moralidad y espiritualidad. Darle valores, porque ¿quién le va a dar valores a la nueva generación si no son los padres? En la escuela antigua se enseñaban valores. Recuerdo que los profesores tenían un espacio en la escuela para hablar de valores a los alumnos. Se nos enseñaba sobre las consecuencias, por ejemplo, del alcohol, del tabaco, de las drogas. Se nos enseñaba valores como la honestidad, el respeto a las personas mayores, que cuando uno iba en un bus tenía que cederle el asiento a una persona mayor. Todas esas cosas recuerdo que nos enseñaban en la escuela primaria, pero ahora no. No se enseñan estas cosas porque resulta que no está dentro del programa del ministerio. Se ha olvidado la importancia de la vida diaria, de la convivencia, de la formación moral, espiritual. Por eso la sociedad está como está. Y por ahí alguien dice, la escuela debe cambiar, el Ministerio de Educación debe cambiar, pero no. La familia es la que tiene que cambiar. Porque si la familia no cambia, la escuela no puede hacer más. Quizá podemos protestar por una mejor educación, pero no podemos perder una generación simplemente porque la escuela no ve lo que estamos viendo nosotros. Son los padres los que tienen que asumir esta responsabilidad. Amemos a nuestros hijos. El niño tiene que percibir que es amado. Amar no es solamente proveer. Amar es mucho más que proveer. El niño tiene que entender que los padres lo aman profundamente. Y porque lo aman profundamente también lo disciplinan. Y claro, como dice la carta a los Hebreos,
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero aunque es así, la disciplina es necesaria sin lugar a dudas. El problema es que hay muchos padres que no están disciplinando a sus hijos porque se sienten culpables frente a ellos. Como casi no están con ellos por sus múltiples responsabilidades, no se sienten después con el derecho a disciplinarlos. Y ese es el gran problema, que los padres no tienen tiempo para los hijos el día de hoy. Y el poco tiempo que les queda muchas veces es para consentirlos y malcriarlos. O simplemente se convierten únicamente en los proveedores del dinero y después no se sienten con la autoridad para marcarle los límites. Así es como hoy por hoy tenemos una generación de delincuentes niños y delincuentes juveniles. ¿Por qué? Porque no hay reglas, porque nunca se le aplicaron reglas. Uno entiende que ha habido una intromisión de las leyes que cada vez más y más quieren quitarle el derecho a los padres de criar a sus hijos. Pero usted y yo sabemos que ese tipo de leyes tiene el patrocinio del mismo infierno. No tenga miedo usted a disciplinar. Usted sabe que entre darle cuentas a una legislatura y darle cuentas a Dios, es muchísimo más importante rendirle cuentas a Dios, quien nos dice: padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Yo sé que hoy existe por parte de la sociedad un verdadero rechazo al castigo. El castigo se ve como algo muy malo, muy inconveniente. Escuché a una señora opinando el otro día en la televisión que decía: yo no castigo a mis hijos, yo converso con ellos. Capaz usted también lo haya escuchado, no sé. Bueno, converse con su hijo de 1 año, de 2 años, 3 años y convénzale sobre sus argumentos como padre o como madre, a ver qué le dice él. ¿Se da cuenta que es una locura? No, las cosas no son así. Si no nos ponemos firmes, si no marcamos las pautas, no hay vuelta que darle. La palabra es necesaria, por supuesto, pero tiene un límite también. Les compartiré un proverbio de Salomón, de quien se dice estaba dotado de una gran sabiduría de parte de Dios. No era un ignorante. Y miren lo que dice allí en Proverbios 23:13. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Pero qué barbaridad está diciendo este hombre. Ya me imagino a los progresistas protestando si leen esto, si escuchan esto, tirándose los pocos pelos que le quedan. ¿Cómo alguien medianamente inteligente va a decir que hay que corregir al muchacho y si le cae un varillazo encima no va a morir por eso? ¡Qué falta de inteligencia! ¡Qué brutalidad lo que dice la Biblia! ¡Qué retrógrado todo lo que está escrito ahí! Pero ¿saben? El castigo corporal está reconocido por varios estudiosos serios como un medio universal y necesario de disciplina. El amor mal entendido se revela contra esto y quisiera borrar estos versículos de la Biblia. Pero resulta que están. Y si están en la palabra de Dios, no me importa lo que diga el psicólogo o el iluminado de moda. A mí me interesa lo que está escrito en la Biblia. Esto es lo que debe prevalecer por sobre las corrientes humanistas que siempre se equivocan y después de un cierto tiempo van rectificando. Pero yo no puedo esperar a que rectifiquen, porque si están equivocados, sufriré las consecuencias con ellos. Por lo tanto, las leyes pueden decir lo que quieran sobre corrección, y yo estoy en completo acuerdo a que se sancione al padre que descarga su ira contra el hijo. Con eso no tengo nada que decir. Pero de ninguna manera pueden privar a ningún padre a que le dé el castigo al hijo cuando lo necesita. ¿Por qué? Porque esa es una forma de corregir, es una forma de disciplinar. Un antiguo historiador cuenta que en cierta ocasión un joven fue llevado al patíbulo para morir ahorcado. Y en el momento ya para ser ejecutado, le dicen al condenado que diga sus últimas palabras. Y él dice: no es el magistrado
el que me ha traído acá, sino mi madre. No es el magistrado el que me ha llevado a la horca, sino mi madre. Y estaba diciendo algo tremendo. Estaba diciendo que el problema educativo que había tenido había sido deficiente y por eso había actuado mal en la vida. Si bien cada persona es responsable de sus actos ante Dios y ante la sociedad, qué tremenda responsabilidad cargan los padres sobre sus hombros. Pero volvamos a Jeremías. Dice: la sociedad ignorante no va por su camino y tropieza constantemente. Se va hundiendo cada vez más y los problemas son cada vez más graves. Y claro, empezamos con un problema chiquito, con un cigarrito, con un pitito de marihuana. Pero resulta que hoy ya tenemos un problema de alcance nacional que es muy difícil de resolver. Por no decir, como dijo una autoridad en un ataque de honestidad, es imposible de resolver. Empezó como algo chiquito, pero creció y nos vamos hundiendo cada vez más como sociedad. La familia, como decíamos, se está desintegrando. Los jóvenes cada vez más son superficiales, más viciosos, víctimas del alcohol, de la droga, de la violencia. ¿Y por qué pasa eso? Porque el alcohol o la droga entra en cerebros que todavía no están maduros y producen tremendos cuadros de violencia. Cuando por allí se nos muestra que a la salida de una discoteca se agarran a los golpes y a los botellazos y a los cuchillazos, lo que se está mostrando justamente es que el alcohol se les subió a la cabeza y ellos están desequilibrados. ¿Cuál es el efecto devastador que el alcohol tiene? Que las neuronas que mata después no se recuperan más. Y en el medio de todo esto, resulta que hay cristianos que tienen que tomar la vida en serio. La fe cristiana es un compromiso con el Señor. Un cristiano tiene que formar matrimonios duraderos, matrimonios que sean capaces de atravesar las tormentas. Todo matrimonio tiene tormentas. Bueno, que atraviesen las tormentas y que permanezcan unidos, que sepan navegar en medio de las dificultades. Hoy en día nadie sabe navegar en medio de las dificultades. A la primera dificultad se hunde el barco y me voy y me busco a otra persona. No, hay que saber navegar en medio de las dificultades. Matrimonios que eduquen seriamente como cristianos a sus hijos para que no sean llevados por cualquier viento novedoso que surja por allí, cualquier teoría educativa que surge por allí. Que como cristianos sepamos qué es lo que Dios dice y hagamos lo que Dios dice. El llamado de Jeremías es a tomar la vida espiritual con seriedad. Este es el llamado de Jeremías, de parte de Dios a través de Jeremías. Está diciendo: yo entiendo que el ignorante sea ignorante y que haga las cosas así. No lo justifico, pero lo entiendo. Pero lo que no entiendo es cuando entro al templo donde están los espirituales y que ellos vivan igual que los ignorantes. Eso no lo comprendo. ¿Qué pasa? Pasa que han caído en el formalismo religioso, porque la religiosidad se hace de formas, de ritos, de ceremonias, pero la fe no es eso. La fe es un seguimiento, y es un seguimiento al Señor. Por eso el Señor, cuando mandó a los apóstoles a la misión que tenían que llevar el Evangelio, les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es un discípulo? La palabra discípulo viene de disciplina. Discípulo es el que sigue. Por desgracia hemos cambiado la palabra discípulo. Hoy hablamos de creyentes. Y un creyente es nada más alguien que cree. Y Jesús no dijo: hagan creyentes. Jesús dijo: hagan discípulos, personas que estén dispuestas a seguirlo a Él. Y creo que tenemos que mirarnos con relación a esto. Y por eso he querido compartir este tema con ustedes en este día. Quizás sigamos la próxima semana, porque es necesario que nos miremos seriamente frente a la palabra de Dios, y tomando como base esta porción de Jeremías, podemos decir que se puede ver una cosa afuera, pero de los cristianos se espera otra totalmente distinta.
que realmente cada uno de nosotros como cristiano pueda enfrentar la vida como un verdadero discípulo del Señor, mirando siempre para adelante, pero cumpliendo con aquello que el Señor nos ha mandado a hacer.